Sección 7.10. Arreglos de objetos. En el capítulo 6 se revisó cómo crear arreglos de tipos simples como int y char. Crear arreglos de objetos es posible y deseable. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que se necesitan atender. Bueno, aquí le llaman problemas, pero son cosas. Y para hacerlo, vamos a tener una versión nueva de probador cuenta bancaria que se revisó en la sección anterior, llamada en este caso probador cuenta bancaria 2, en donde en vez de tener una única cuenta bancaria, ahora vamos a tener varias cuentas bancarias manejadas en un o por un arreglo. Bueno, ok, a ver, en este programa, en cuenta bancaria 2, en la primera línea, pues tenemos algo como esto, ¿no? Que es lo que se está comentando, eso es lo que tenemos ahí en la primera línea. Y pues no se ve muy diferente a lo que revisamos en el capítulo 6, cuando creaban ustedes arreglos de tipos primitivos. En aquel entonces decíamos que tú anotabas el tipo primitivo, int, double, boolean, flat, long, short, etc. Y después ponías unos corchetes vacíos y con eso le estás indicando entonces al compilador que, bueno, que quieres crear un arreglo simple o unidimensional de objetos cuenta bancaria, el cual lo vas a identificar con este nombre, lista cuentas. Y después, bueno, ya habíamos también comentado que para crear el arreglo se utiliza la palabra reservada new. Recuerda que new también lo utilizamos para crear objetos. Bueno, entonces aquí usas new para crear el arreglo de tipo cuenta bancaria y enseguida, después del nombre o del tipo en este caso, pues estarás anotando el tamaño que va a tener el arreglo. Pues en este caso simplemente 3, ¿verdad? Bueno, y de esta manera, bueno, pues no has creado todavía, no has creado los objetos. Lo único que se ha hecho es reservar espacio para las 3 referencias cuenta bancaria. Y por lo tanto, la pregunta sería, bueno, ¿y estas referencias o estas direcciones que están guardando? Bueno, pues en este caso tienen null. Y null, pues en este caso significa que no está apuntando a ningún lado. Bueno, y hay una figura donde se muestra, bueno, podemos ver el resultado de eso, de esta sentencia. Y entonces cuando se crea lista cuentas, que es que estaría guardando una referencia a un arreglo, esto es lo que tenemos. Este arreglo de referencias va a su vez a guardar o te va a llevar a otras referencias. Ahorita, bueno, cuando se crea, pues está apuntando a null, pero lo que necesitamos hacer después es asignar a cada una de estas referencias, pues, objetos cuenta bancaria. Bueno, entonces, pues nos haría falta, además de pedir memoria para crear el arreglo, hay que pedir memoria para los objetos cuenta bancaria que va a manejar el arreglo. Y enseguida, bueno, pues entonces se crean los objetos cuenta bancaria y se asocian con elementos del arreglo, ¿no? Y eso es lo que se hace en las siguientes líneas, eso es lo que está aquí en esta parte, ¿no? En las líneas de la 6 a la 11 podemos observar que, bueno, aquí hay la creación de un objeto, está la creación de otro objeto más y otro objeto más, ¿no? Y entonces cada uno de estos objetos es puesto con alguna de las referencias de este arreglo de tipo cuenta bancaria o de este arreglo de referencias, ¿no? Bueno, y entonces ahí en la figura 7.5 pues podemos ver el resultado, ¿no? Con la primera instrucción, pues lo que se creó fue el arreglo de 3 referencias, que es este de aquí, ¿no? Ya en la siguiente línea, lo que se está haciendo es crear el objeto y ese objeto, entonces, asignárselo a la primera referencia.
Recuerda que para acceder a un elemento del arreglo, bueno, utilizamos el nombre del arreglo y un índice, ¿no? Entonces el primer elemento pues, va a tener índice 0, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que se estaría haciendo ahí en estas tres líneas. Y bueno, ya después para poder hacer depósitos o retiros a cada uno de los objetos que están referidos desde el arreglo, pues entonces primeramente tendrías que recuperar la referencia. Entonces aquí, por ejemplo, se quiere hacer un depósito a la primera cuenta bancaria y por eso entonces se anota en lista cuentas con el índice 0. Y se va a hacer un depósito, en este caso por este importe, ¿no? También se observa que, por ejemplo, a la tercera cuenta tiene su valor de índice 2, se va a depositar 200 pesos y después a la tercera cuenta que accedemos a través del arreglo mediante el índice 0, bueno, se estarían retirando 500, ¿no? Bueno, y en la línea, bueno, el ciclo que está en la línea 19 hasta la línea 24, bueno, tenemos un ciclo for avanzado donde vamos a iterar, como ya lo habíamos hecho con los arreglos, vamos a iterar, en este caso, lista cuentas. Lista cuentas es del tipo cuenta bancaria, por lo tanto, el elemento que va a recibir cada una de estas referencias pues deberá de ser del mismo tipo, del arreglo, cuenta bancaria. Entonces, lo estoy identificando con este nombre, ¿no? Cuenta. Y bueno, ya de las líneas 20 a la 23, pues tenemos una salida a pantalla donde se va a mostrar el número, el nombre y el balance, ¿no? Y un salto de línea, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta este probador, que ahora se llama cuenta bancaria 2, voy a borrar esto. Probador cuenta bancaria 2. Pues ese es el resultado, ¿no? Esperábamos que en la primera cuenta, bueno, vemos que los datos están bien, ¿no? La primera cuenta es la 53, bueno, termina en 5982, la segunda termina en 6093, aquí 6093, y acá también tiene 6093, ¿verdad? Y es la de Juan Soto Tena, y la tercera cuenta es la de, termina en 7104 y es la de María Real Vaca. Bueno, entonces en el caso de la primera se le hizo un depósito de 1000, luego se le retiraron 500, por lo tanto su saldo es de 500. La de Juan Soto, que es la que tiene índice 1, pues no se le hizo ni depósito ni retiro, su saldo es 0. Y la de María Real Vaca, pues nada más se le hizo un depósito de 200 y pues es lo que tiene de saldo, ¿verdad? Pues eso es lo que hace entonces este programita. Entonces, bueno, recordar que además de crear el arreglo, como está aquí anotado en la línea, o como se muestra en la línea 4 de este probador, también es necesario que se creen cada uno de los objetos, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos ver el código, ¿no? Y ya para poder acceder a cada una de estas cuentas, bueno, pues habrá que hacerlo con el nombre del arreglo y utilizando un valor índice, ya dependiendo de qué cuenta queremos manejar, ¿no? Y el ciclo for avanzado, bueno, decíamos, puede ser usado para iterar o ver cada una de las cuentas que están en este arreglo. Bueno, vemos ahora otra clase que es la clase raíz. Esta es una clase que pues, es muy socorrida en este curso y también la vamos a utilizar bastante en el segundo semestre. Bueno, como dice aquí, el trabajar con arreglos puede ser en ocasiones un poco incómodo. Esto porque pues, los arreglos se podrían denominar como una construcción de bajo nivel. Esto quiere decir que están más cercanos a la manera como trabaja la computadora y empata la forma como los datos están guardados en memoria. Pero como programador
es importante que ustedes entiendan los arreglos y cómo trabajan, pero lo habitual en un lenguaje de programación orientado al objeto es que proporcione clases de alto nivel, es decir, que abstraigan este comportamiento que tienen los arreglos y se tengan métodos que están más cercanos a la manera o a la forma como se hacen las cosas en la vida real. Estas clases de alto nivel pues tratan con los detalles de bajo nivel, detrás de escena, con lo que le permiten al usuario mantener esos detalles al alcance de la mano. Digamos que si hacemos la comparación con algo que ya conocemos, digamos que la clase, por ejemplo, Scanner, podríamos pensar que está como que trabajando a bajo nivel, y una clase que lo hace a un alto nivel, pues sería la clase Scanner Fácil. Bueno, pero para este tema, una clase de alto nivel son las conocidas como clase colección. Estas clases te van a permitir manipular colecciones, como por ejemplo listas simples, como podría ser una lista de cuentas bancarias, como las que vimos en la sección anterior, ¿no? Que utilizamos un arreglo para manejar una colección de cuentas bancarias. Bueno, estas clases colección también permiten hacer esto. Y te permiten, por ejemplo, agregar un elemento nuevo al final de la lista, o podrías ponerlo al principio, o podrías ponerlo en alguna posición. Para nuestro caso, ahorita nada más vamos a ver cómo se van metiendo al final de la lista. Y también puedes quitar un elemento para alguna posición particular. Básicamente, pues utilizando un índice. Estas clases colección son ejemplos de clases conocidas como clases genéricas. Bueno, para poder trabajar o entender a las clases genéricas vamos a necesitar algunos conceptos avanzados que vamos a platicar en el segundo semestre. Por el momento, bueno, se revisa esta clase colección llamada ArrayList, que está en el paquete Java Util, y vamos a dar información suficiente para que se pueda hacer su uso. Entonces, en el programa se verá que hay una notación nueva involucrada, y esto es porque cuando ustedes declaran un objeto de una clase colección, aquí podemos ver, digamos, esta sería, tú quita esto que voy aquí a señalar, y pues es la declaración típica que harías para algún tipo de referencia. Lo nuevo, como se está aquí indicando, pues es que después del tipo se puso entre menor que y mayor que otro tipo, en este caso cuenta bancaria. Que básicamente esto sirve para informarle al tipo que se está aquí declarando, que es un ArrayList, que esta colección va a manejar cosas que son del tipo cuenta bancaria. De esta manera, bueno, estamos protegiendo al ArrayList para que entonces lo único que se pueda meter ahí pues sea objetos cuenta bancaria y no se pueda meter alguna otra cosa como por ejemplo un string o alguna otra cosa. Digo, y de esa manera pues hacemos que tenga un comportamiento o bueno, que haga lo mismo que hace por ejemplo un arreglo. Recordarán ustedes que en el caso de un arreglo pues nada más puede manejar un solo tipo. Entonces, digamos, esta sería la manera como de indicarlo, ¿no? Sí, voy a tener una clase colección que va a manejar objetos de este tipo, ¿no? Cuenta bancaria. Bueno, entonces, pues en ese menor que y mayor que, se les denomina corchetes angulares, se está indicando el tipo de objeto que va a ser guardado en esa colección. Entonces, lista cuentas, pues está guardando, como podemos ver aquí, bueno, la colección que es del tipo ArrayList, llamada lista cuentas, va a manejar en este caso objetos cuenta bancaria. De igual manera, podrías declarar un objeto ArrayList que tenga, por ejemplo, se llame nombres y que guarde string. Y entonces tendrías que hacerlo de esta manera, ¿no? Anotas el tipo
Y para la clase colección, entre los corchetes angulares, anotas lo que es el tipo que va a manejar la colección y a continuación el identificador o el nombre. Entonces, bueno, tenemos el programa Cuenta Bancaria 3 ahora. Aquí se los estoy mostrando. Entonces, el diseño del programa pues es muy parecido al que habíamos estado comentando anteriormente. Nada más que en vez de tener un arreglo, que decíamos que este es como este es de bajo nivel, vamos a utilizar una clase colección que se llama ArrayList. Y entonces ahí en la declaración estamos indicando de qué tipo van a ser los objetos que va a manejar el ArrayList. Van a ser de tipo cuenta bancaria. Y bueno, el nombre sigue siendo el mismo. Y para crear el ArrayList, entonces estamos utilizando el constructor ArrayList. Si te fijas aquí nuevamente, hay que anotar, o bueno, se están poniendo los corchetes angulares, pero ya no es necesario que se ponga el tipo. ¿El tipo de dónde lo va a tomar? Pues lo va a tomar de la información que le fue proporcionada aquí en la declaración de la variable. Entonces, bueno, aquí se crea entonces el ArrayList del tipo cuenta bancaria, ¿verdad? A pesar de que aquí no fue anotado, lo puede inferir de esta información y se asigna a esta variable lista cuentas. Bueno, ¿qué otra cosa cambia? Bueno, la otra cosa que cambia es que para poder asignar objetos, bueno, aquí tuve que utilizar el operador, bueno, primeramente crear el objeto, de esa no me voy a salvar, y luego utilizar el operador de asignación con alguna referencia del arreglo. Acá cuando utilizas el ArrayList, fíjate que hay que utilizar el método add y este método estaría agregando al final este objeto. Y entonces, bueno, el primer objeto que se está agregando pues es el de, bueno, que la cuenta de José Pérez López, ¿no? Y para agregar las otras cuentas, pues bueno, se hace de manera similar, ¿no? Utilizando el método add. Si agregas las cuentas de esta manera, bueno, aquí es importante el orden en el que pongas agregues las cuentas, ¿no? De esta forma, bueno, como se está haciendo aquí, y lo vamos a ver en la salida, la primera cuenta que es agregada es la de José Pérez López y la última es la de María Real Vaca. Luego, en cuenta bancaria 2 se hicieron algunos depósitos y algunos retiros y para eso fue necesario que ustedes obtuvieran la referencia del objeto. Y esto, bueno, se hace a través del arreglo y utilizando un índice. Para el caso de la clase colección ArrayList, entonces, bueno, vamos a utilizar el ArrayList, que en este caso es lista cuentas, y vamos a obtener el objeto que se encuentra, bueno, el primero, utilizando el método get y pasándole un valor índice. Entonces, al igual que en el caso del arreglo, el primer objeto que está en el ArrayList lo accedemos con el índice 0 y así sucesivamente hasta pues lo que sería el tamaño del ArrayList menos 1, ¿no? Y bueno, ya que entonces esto que está aquí me devuelve un objeto cuenta bancaria, entonces enseguida utilizo el método depositar, ¿no? Y le paso la cantidad y bueno, se hace lo mismo, nada más que bueno, observa aquí cómo cambia esto respecto a lo que teníamos acá. A lo mejor vas a decir, bueno, esto que tienes aquí es un poco más simple de lo que tienes acá. Bueno, pero es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Y el ciclo for que habíamos utilizado, el ciclo for avanzado que habíamos utilizado en cuenta bancaria 2, ese se utiliza de la misma manera. No hay ningún cambio. Porque el ciclo for avanzado se puede utilizar, al igual que se utiliza para arreglos, se puede utilizar para las clases colección, en particular para ArrayList. Y entonces estaría recorriendo o iterando la colección desde el primer objeto cuenta bancaria hasta el último. Y cada uno de esos objetos bancarios, bueno, pues los estarían refiriendo a través de esta variable que aquí fue declarada de tipo cuenta bancaria llamada cuenta. Bueno,
Entonces, bueno, ahí está el código y bueno, aquí está lo que estábamos comentando hace un momento. Ya dijimos cómo se agregaban los objetos a la colección vía el método add y pasándole un objeto. Ve que para crear el objeto, bueno, pues se sigue haciendo como lo habíamos comentado en el caso del arreglo. Y para hacer depósitos, bueno, pues ya decíamos, hay que utilizar el método get de la clase ArrayList para poder recuperar un objeto cuenta bancaria pasándole un valor de índice para indicar cuál es el objeto que te interesa, ¿no? Y bueno, y decíamos que el ciclo for avanzado pues lo puedes utilizar ya sea para una clase colección como es el ArrayList o para un arreglo, ¿no? Bueno, un punto importante es que para las clases colección ArrayList, estas clases no las van a poder usar ustedes para guardar tipos primitivos, como por ejemplo un int o un double. Lo que se tiene que hacer es, hay que utilizar una clase envoltura con el tipo primitivo. Estas son las clases llamadas wrapper y de esas vamos a hablar en el capítulo 9. Hay una clase primitiva, por ejemplo, llamada double con D mayúscula y esa es la que te permite envolver a este tipo primitivo. Y si es posible entonces tener un ArrayList con la clase double con D mayúscula. Y entonces, utilizando esa clase double con D mayúscula, hago énfasis, podrías tener tipos primitivos double, ¿no? Bueno, pero pues eso lo vamos a comentar en el capítulo 9. Lo que ya nada más quedaría pendiente pues sería ejecutar la clase, bueno, el probador cuenta bancaria 3 y pues podemos observar que la salida que se obtiene pues es la misma que habíamos obtenido previamente con probador cuenta bancaria 2. Entonces, en general, cuando trabajemos con colecciones de objetos, pues vamos a utilizar el ArrayList en vez de utilizar un arreglo de objetos. Bueno, pues con eso entonces terminamos este capítulo 7.